Pensé para esta mañana en un método que pudiera ayudarnos a establecer como unos parámetros para que nos desarrollemos. Y pensé en Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 5. Proceso para desarrollarnos o avanzarnos. Y seleccioné 6 verbos que están ahí. Tengo solamente 6 verbos, hay más detalles, pero creo que con 6 es bueno. Y para entender esto, me gustaría usar unas ilustraciones antes, unos ejemplos, para que captemos realmente. Fíjense que para desarrollarnos en el estudio secular, comenzamos por una primaria, secundaria, la universidad y hasta doctorado. Y eso quizás en unos 20 y pico de años logramos para este proceso. Es decir, no aprendemos de repente, sino gradualmente vamos aprendiendo. Entonces estoy pensando que la vida es un proceso de aprendizaje. De la misma manera, los que tocan acá algún instrumento, noten que no aprendieron de repente. Comienzan en un proceso de aprendizaje y así terminan como músicos, pero no es que aprenden todo en un día, sino que la vida es así. Los que hacen cultivo no tuvieron una finca repentinamente, pero gastaron un tiempo, un proceso para lograr esto. Entonces, estas ilustraciones para que captemos que de la misma manera en la vida cristiana, en lo secular y en cualquier otra cosa que ustedes quieran desarrollarse, tienen que aplicar un proceso. No va a resultar de repente nada, sino gradualmente. Y voy a usar los verbos que están en el versículo 2. Dice, para entender. Y el verbo en la lengua hebrea significa hacer contacto. Y esta es la idea básica. Lo primero que una persona debe hacer para iniciar un proceso de desarrollo en su vida personal es relacionarse con lo que quiere estudiar, lo que quiere aprender, desarrollarse. Y le doy ilustraciones. Mire, los que quieren aumentar la fe en esta iglesia, tienen que tener más contacto con la fe. Los que quieren crecer en la gracia, tienen que tener más contacto con la gracia. Los que quieren crecer en las buenas obras, tienen que tener más contacto con eso. Es decir, uno para comenzar el desarrollo de lo que uno quiera, tiene que juntarse con eso, andar con eso. No sé si recuerdan ese viejo refrán que manejamos por acá, que el que anda con lobos aprende a aullar. Pues en la Biblia, el crecimiento es así. Si yo quiero aprender de Jesucristo, yo tengo que aprender a andar con Él. Entonces, paso número uno es haga contacto con la persona o con los temas o con el área que usted quiera estudiar, investigar. Estoy acordándome que cuando estaba acá, cuando llegué a la iglesia, yo quería aprender a tocar un instrumento. Y había dos hermanos que tocaban en la época los instrumentos acá. Y las casas que yo visité, frecuenté, fueron ese par de casas. Quizás yo llegaba a otras casas, pero yo no frecuentaba las otras casas, tanto como esas dos. Y era diario.
yo iba a ver tocar. ¿Por qué? Porque quería hacer contacto con esto que quiero aprender. Entonces recuerde, paso número 1 para cualquier cosa en la que usted quiera desarrollarse. Y hablo con los estudiantes que están acá, quizá en la primaria, secundaria o en la universidad o en algún posgrado. Mire, tienen que relacionarse con eso que están estudiando. No vamos a quedar ahí, seremos mejores. Y ojalá que un rato de esto logren la excelencia. Y luego pasarán a la persona. Pero contacto es paso número 1. El segundo verbo que está en el versículo 2 también para conocer, dice. Y ese verbo significa separar o hacer porciones. Estoy en el versículo 2. El primero, conocer. El segundo, entender. ¿Están siguiéndome en su Biblia? Entender es el verbo que significa hacer porciones. Y le explico esta idea. Con cualquier aprendizaje le toca establecer unas metas, unos objetivos específicos. Está extraviado en el versículo. El primero es entender y el segundo es conocer. Creo que en ese orden está en su Biblia. Entonces, entender es hacer contacto y conocer es hacer porciones. Entonces, el segundo paso es que dividan. Establece unas metas por día, establece unas metas por semana, establece unas metas por mes, por año. Dividan. Nadie aprende todo lo que sabe de un solo, pero establezca metas a corto, mediano, largo plazo y defina qué quiere lograr en cada sección. Haga esto. Entonces, por ejemplo, los que quieren saber más de la oración, quizás comienza por leer las oraciones de Pablo. Esa es una porción. Quizás en otro estudio hace las oraciones de Pedro. Esa es otra porción. Quizás investiga las oraciones de David. Es otra porción. Entonces esto es lo que estoy sugiriendo. En el segundo paso, haga porciones. Establezca metas que usted ve que sí las puede evaluar y dice, estoy lográndolo. Los que están en este asunto de ofrendas, no comenzamos siendo generoso en la iglesia, no comenzamos así. Alguien tiene que decirnos, mira, tienes que apartar algo, y comenzamos a dar algo. Pero al comienzo no somos tan estables en esto. Así que alguien tiene que ayudarnos hasta que nos estabilizamos a dar. Y pasar de dar a ser generoso es un gran paso. Pero no todos lo logramos en la iglesia. No todos los creyentes tenemos esta mentalidad de hacer los pasos del uno al otro, sino que nos quedamos en ciertas áreas. Entonces estoy sugiriendo que el segundo paso, hagan porciones, hagan metas que pueden lograr y que pueden evaluarlas. Voy al tercer paso, dice, para recibir. Eso es apropiarse. Y voy a darle comentarios de algunas palabras que están ahí. La palabra consejo es disciplina. En algún momento de su vida usted siente que lo que ha escuchado aquí ya es parte de su vida. Pero algunos están en teoría todavía. En algún momento la enseñanza que usted ha escuchado aquí domingo tras domingo ya es parte de su vida. Le voy a dar ilustraciones para que capten si han recibido algunas cosas. Fíjese, Hebreos 10:24, cito como ilustración. Dice el texto que no dejando de congregarnos. Cuando esta reunión del domingo y quizás la otra reunión que hacen de oración
cuando sea parte de su vida. Es parte de su rutina ya en la semana. Cuando usted no cambia eso por nada, cuando usted no lo detiene en la casa, nada, ya usted ha recibido esa doctrina. Pero si usted todavía se queda allá y no es constante ni los domingos ni en la reunión de oración, usted no ha recibido eso todavía. Usted está en proceso de recibir quizás. ¿Cuándo sabemos que lo recibió? Cuando eso forma parte de su vida, usted lo ha recibido. Le doy otra ilustración. Hay personas que recibimos, hay personas que no recibimos, quizá hay personas que recibimos más que otra. Y cuando una persona ha sido recibida, esa persona sabe que ha sido recibida. ¿Por qué? Porque goza de un bienestar y una amplitud en su casa. Mientras que los que no son recibidos se sienten incómodos y quizás están menos tiempo o no van a su casa porque no son recibidos. De la misma manera, la Escritura, ella sabe, y nosotros comenzamos a detectar y a captar cuando uno es recibido. Si nosotros podemos captarlo, mucho más la Escritura y Dios sabe cuando ha sido recibido. Entonces, como norma de evaluación para ustedes, sabrán que han recibido alguna doctrina cuando eso forma parte de su vida diaria, es rutina para usted. ¿Cómo sé que ya he recibido la doctrina de la oración? Porque orar ya es normal, es parte de la vida de uno, es un hábito. Ya sé que he recibido eso, ya es un hábito. Y no tengo que forzarme. ¿Cómo sé que he recibido la lectura de la Escritura? Por hábito, ya no tengo que forzarme, ya me hace falta, forma parte de mi vida. Así sabemos que ya recibió alguna enseñanza. Entonces esto para ayudarle a evaluar. Número 4. Siguiente verbo, para dar o regalar. Le doy ilustraciones. Ninguno de nosotros puede dar lo que no tiene. Para poder regalarlo, tiene que obtenerlo primero. Hay un conocimiento que nosotros tenemos en nuestra mente que es latente. O sea, ese conocimiento está disponible en cualquier parte donde estemos. Pero hay conocimiento que no es latente. Es un conocimiento que está en el libro, está en los archivos, está en alguna parte. Y si lo necesito, tengo que ir a buscarlo para poder darlo. En este texto, no estoy sugiriendo eso. Estoy sugiriendo que hay cosas que están en nuestro corazón ya, están en nuestra mente. Y donde yo vaya, yo puedo dar eso, sin abrir ningún libro, sin abrir ningún comentario, sin verlo en ninguna parte. Eso que yo tengo dentro de mí como experiencia, como practicidad, yo puedo regalar eso en cualquier parte. Un ejemplo y una ilustración que podemos hacer. Nosotros podemos reunirnos aquí, podemos cerrar nuestras Biblias y yo le digo, hablemos de amor, que es un tema muy común. Hablemos de amor. Y cada persona pudiera dar un comentario del amor basado en algún texto que conoce, sin violar la estructura gramatical del texto. Si puede hacer eso, entonces ya usted puede dar de lo que usted recibió. Si no puede hacer eso, es porque no lo recibió y todavía no lo tiene. Usted no se ha apropiado de eso. Y de lo que uno no se apropie, no puede darlo. No está. Así que ya saben cuándo pueden regalar algo. Pues solamente pueden regalar algo cuando esto ya es parte de su vida, lo han hecho suyo. Y número 5, oirá el sabio. Eso es obedecer. El verbo oír
tiene más el sentido de obedecer en el Antiguo Testamento, en el Nuevo también. Y le explico qué ocurre. Todo este conocimiento que hemos recibido a través de los años, 10, 20, 30, 40 años más, lo que usted quiera, han sido como una cantidad de normas que uno ha aprendido. Esta cantidad de normas se convierten como en el maestro, en el tutor de uno, de tal manera que eso es lo que le guía a uno todos los días, en todo. Y eso es lo que implica obedecer. ¿Qué hace el sabio? Obedece. ¿Por qué obedece el sabio? Porque aprendió una cantidad de reglamentos, de normas, de disciplina, y esto le guía en la vida diaria. De esta manera resultamos obedientes. Quizás están los papás, padres de familia aquí, y una norma para ustedes, una ayudita. No es el tema, pero quizás ayuda. Fíjese, algún día como padre no estarán. Ustedes no estarán. Y no estaremos como padre. Algún día no estaremos. Pero yo quiero que cuando no esté, los hijos continúen siendo obedientes, aunque no esté. ¿Cómo es posible lograr esto? Yo diré qué hacer. Hay normas que Dios ha creado que forman parte de la naturaleza divina, que aunque no estén usted y yo, esas normas van a regir. Enséñele esas normas a sus hijos desde que nacen. Asegúrese que la norma es avalada por Dios. No invente reglamento que Dios no está de acuerdo, porque se le cae el edificio. Entonces el reglamento tiene que ser avalado por algún versículo. Si estas normas son correctas y usted se las transmitió debidamente a sus hijos, después deje a sus hijos solos. Ellos siguen obedientes, obedeciendo como si usted estuviera, y no es necesaria su presencia. Y serán hijos confiables, porque siguieron normas confiables. Gran parte del trabajo de los hogares que yo conozco, a los que les ha ido bien en este sentido, hicieron eso. Y lo aprendí también de algunas personas adultas en mi época, y eso fue lo que hicieron. Porque esa fue la pregunta. ¿Qué hiciste para tener un hijo obediente? Y ellos respondieron: usé una norma que es bíblica, que Dios la respalda, Dios la energiza, la motiva. Así que aunque no estemos como padres, si la norma que estableció en su casa sigue una directriz de un versículo y es avalado por Dios, Dios trabaja eso en la mente de los hijos y ellos siguen obedientes aún después de su partida o su ausencia. Sugiero para oír, y el último verbo es adquirir. Es el verbo que sale con el verbo comprar en nuestra lengua. ¿Qué es adquirir? Comprar. Hay que pagar el precio. Este proceso que estoy mencionando esta mañana requiere de lo siguiente. ¿Le va a gastar tiempo? Sí. Pague el precio del tiempo. ¿Le va a costar una disciplina? Sí. Tiene que tener una disciplina usted. Nada se logra sin disciplina. ¿Va a gastarle un tiempo para evaluación? Sí. Necesita evaluar el proceso. Y estas son las 6 cosas que sugiero para cualquier persona que quiera desarrollarse en lo que quiera. Si usted quiere usar esa estructura para maldades, funciona a la perfección. Suponga que usted dice, no, yo no quiero nada con Dios. Quiero avanzarme en los planes del diablo, úselos. Funciona, es la misma cosa. Esa es una arma de doble filo.
Si yo quiero entrenarme en la maldad que yo quiera entrenarme, uso la misma estructura, me asocio hago contacto con la cosa mala que quiera. La divido en porciones, me apropio de ella y después yo hablo de eso donde quiera, porque es mío. Y luego yo estoy sometido a ese reglamento que aprendí. Y al final yo resulto pagando el precio de un proceso. Nadie puede escapar a esto. Sugerí esto porque algunos estaban pensando, ¿qué es la técnica para que yo sobresalga como profesional, o como artesano, o como campesino? Es eso. Y les daré una tarea sencilla, muy sencilla. A los artesanos que están aquí, si ustedes no mejoran sus artesanías, no están aplicando eso. Mire, si sus artesanías siguen siendo igual, de rústicas, y no las mejoran, no las perfeccionan, no están aplicando la Escritura, están violando eso. Porque fíjese todo el contexto de eso, que las personas que están en eso se mejoran, se superan. Los que están en el campo, que siguen con los mismos productos y no mejoran sus productos agrícolas, tampoco están aplicando el proceso. Y estoy hablando con creyentes, que yo supongo que Dios le ha dado la sabiduría de Él para que entiendan la Escritura. Mire, lo que nosotros hacemos, el área en que estemos laborando y trabajando, tiene que mejorarse. Tiene que mejorarse. Así que los que están sacando productos del campo deben seguir la norma. Tienen que juntarse con eso, hacer contacto con lo que están haciendo para mejorarse en esta área. Aplíquelo a la alimentación que están fabricando día tras día. Tiene que dar este resultado. Y diario yo sé que elaboramos alimentos. Aún intento de vez en cuando mejorar algunas cosas en guitarra. Aún. Eso no es mi área. No es mi arte, no es lo que trabajo. Pero aún en eso, porque es una de las cosas en las que intento servir a Dios. Entonces intento mejorarme en eso. Intento mejorarme en la lectura bíblica, en la meditación y estas cosas. Solamente para ser fiel a la Escritura. Esto quería compartir en la mañana. Muchas gracias.